Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. En esta hora le rogamos que nos prepare, nos habilite, nos capacite, Señor, para estar en el Espíritu y comprender, conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Bendiga a los presentes, bendiga también, Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Permítanos, Señor, estar en el Espíritu para percibir, para recibir la unción de su Espíritu, su presencia bendita, y que pasemos un momento, un instante en íntima y estrecha comunión con usted. Habilítenos para conocer, para comprender, para entender verdaderamente el valor de su palabra. Nos entregamos en su mano santa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando usted estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que en toda la Biblia está presente el Espíritu Santo. Si usted quiere poner un título a esta presentación, póngale este título: El Espíritu Santo y la predicación bíblica. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la predicación bíblica. Usted sabe que Pedro nos dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios está envuelta en la persona y la obra del Espíritu Santo. Cuando usted estudia el Santo Libro, encuentra que en todo lo que tiene que ver con los mensajes de Dios está envuelto el Espíritu Santo. Por eso, el ángel que habla con Zacarías dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una sola frase en el Espíritu tiene más poder que 1,000,000 de palabras sin el Espíritu. Cuando usted logra convencer a la gente de la verdad, es un gran paso. Pero si la persona no se convierte a la verdad, es un fracaso. ¿Es así o no es así? Si la persona no se convierte a la verdad de Dios, aunque se llene del conocimiento de la misma, es posible que el conocimiento de la verdad de Dios le haga a la persona orgullosa. Es posible que le llene de cosas extrañas. Pero cuando esa verdad de Dios va guiada y dirigida por el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu que implanta esa verdad en el corazón, produce el nuevo nacimiento. En aquella conversación de Jesús con Nicodemo, el Señor dejó muy en claro que la persona necesita nacer de agua y del Espíritu, que necesita nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. De allí el estudio que tendremos desde y en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontraremos que los hombres y las mujeres de Dios siempre fueron guiados y guiadas por el Espíritu Santo. Desde Noé, usted encuentra el Espíritu Santo envuelto en todo esto. Es un elemento clave la presencia, la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiera sido nada. ¿Cuántos días duraron desde que Cristo se fue hasta el día de Pentecostés? 10 días. ¿Cuántas personas le dijeron adiós a Jesús? 500 personas. ¿Cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo en el aposento alto? 120. ¿Cuántas personas se han venido en 10 días? 380. Explíqueme. ¿Es serio lo que estamos diciendo? A ver, ¿es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? ¿Vieron a Jesús en la cruz? ¿Lo vieron resucitado? ¿Lo despidieron? ¿Lo vieron ascender al cielo? ¿Vieron los 2 ángeles que le dijo ese Jesús que ha sido tomado de ustedes en el cielo, así vendrá por segunda vez?
¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Le dijo Jesús que se quedará en Jerusalén para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cuántos días pasaron desde que Cristo se fue hasta que vino la unción del Espíritu? 10 días. Explíqueme usted a mí cómo 500 personas, 380 se van de la iglesia en 10 días. ¿Qué pasó? ¿Había 120 en el aposento alto, sí o no? ¿Y dónde estamos nosotros 380? Mi pregunta, si el Espíritu Santo no viene, ¿qué pasa entonces? Ay, mamacita linda. Pero analícelo por un momento. Si en 10 días se fueron 380, si el Espíritu hubiera esperado un año, ¿qué hubiera pasado? Cosa linda, mamacita linda. Hubieran preguntado, ¿y quién fue Jesús? Ah, sí, eso fue un judío que pasó por aquí. ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Es importante el Espíritu Santo? Es imprescindible. ¿Cómo es? Es imprescindible. ¿Qué significa imprescindible? No puede prescindir de él. Saque al Espíritu Santo de la ecuación y espiritualmente todo se muere. Por eso necesitamos bíblicamente tener las pruebas o las evidencias de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la tesis? Se supone que es una hipótesis, pero ya yo la convertí en tesis. Sin el Espíritu de Dios no hay éxito en el mundo espiritual. Usted puede hacer lo que usted quiera. Si el Espíritu no está presente, eso es un fracaso. ¿Es así o no es así? El Señor Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda. Empecemos por el libro de Génesis. Vamos a demostrar esta hipótesis de la imprescindibilidad del Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. En Génesis, leamos primero Génesis 6, 5. ¿Qué dice Génesis 6, 5? ¿Cómo estaba la gente en la época de Noé? Génesis 6, 5. ¿Estaban bien? ¿Estaban mal? ¿Habían fracasado? ¿Qué estaba pasando con la humanidad? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a ¿qué cosa? Al mal. ¿Cómo era la maldad? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad. Cuando usted tenga tiempo, dedique algún espacio de su tiempo a estudiar la palabra maldad. ¿A qué no ha ido muchas predicaciones de la maldad? ¿A qué no ha ido muchos seminarios de la maldad? ¿A qué sabe poco de la maldad? Imagine usted que sabemos poco del punto de arranque de lo malo que existe. Perfecto era en todos tus caminos hasta que dice yo, maldad. ¿Qué se halló en Lucifer? Maldad. ¿En qué lo convirtió? En un demonio. Y a los ángeles que lo rodeaban, ¿en qué lo convirtió? En demonio. Entonces, ¿es interesante la maldad? A ver, ¿sí o no? Sí. Pero no se habla de la maldad, no se dice de la maldad. Una vez preparamos un sermón sobre la maldad. Está en la página, La Voz del Consolador Oficial en YouTube. Ahí puede conseguir el sermón, copiarlo, mírelo, cópielo, escríbalo y predíquelo. Ahí está, no tenga ningún problema. Ya se lo estoy autorizando. La maldad. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo número 3. ¿Qué hizo Dios entonces? Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. ¿Quién predicó 120 años mientras hacía el arca? ¿Quién estaba en Noé predicando a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba allí? El Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Vamos rapidito. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que está explicando? La palabra contender o contenderá, no contendrá ni espíritu, es un verbo hebreo que se puede traducir como juzgar, juzgará. Es un verbo forense que tiene que ver mucho con lo que se relaciona con los tribunales. Arguirá, argumentará, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 18? Recuerde, el método bíblico significa que usted va a enfocarse en la Biblia, no en lo que diga el predicador. Lo importante aquí no es el predicador. Lo importante aquí es la palabra de Dios.
¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué dice el versículo 18? Primera de Pedro 3:18. ¿Cómo dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Vamos bien, verdad? Muy bien. Dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mi pregunta, ¿fue el Espíritu a través de Noé y predicó a los antediluvianos? ¿Sí o no? Sí. ¿Contendió Dios por 120 años con los antediluvianos? Sí. ¿Quién era la persona clave en ese momento? El Espíritu Santo. ¿Quién era la persona clave? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué logró el Espíritu Santo con la familia de Noé? Logró, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo fue que Noé condenó a los antediluvianos? Porque le creyó al Espíritu Santo, porque aceptó el mensaje del Espíritu Santo, porque su esposa le creyó al Espíritu Santo, porque sus hijos creyeron al Espíritu Santo, porque la esposa de los hijos creyeron. ¿Creyeron o no creyeron? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Logró el Espíritu Santo su propósito con Noé? Sí. ¿Con su familia? Sí. ¿Qué dijo Jesús que sería en el tiempo de nosotros? Que su venida sería como ¿quién? Como en los días de Noé. Entonces, en este momento está pasando lo mismo, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el elemento clave entonces? ¿Quién tiene que convencer a papá? ¿Quién tiene que convencer a mamá? ¿Quién convence a las hijas? ¿Quién convence a los hijos? Entonces, si usted es un predicador, ¿cuál es su elemento fundamental e imprescindible? El Espíritu Santo. Usted puede tener todos los títulos que usted quiera, todo el conocimiento que quiera, toda la información que quiera, toda la experiencia que usted quiera. Si no tiene el Espíritu, usted tiene nada. ¿Se entendió? ¿Qué tiene usted? Nada. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene todo. Tiene todo. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Vamos rapidito. Génesis capítulo 6, versículo 8, versículo 9. Estamos trabajando con la premisa de que usted le cree a Dios y cree en su palabra. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? ¿Le creyó a Dios? Sí. ¿Le creyó o no le creyó? Sí. ¿Aceptó lo que Dios le decía? Sí. ¿Cuántas veces había llovido? Nunca. Cosa linda, mamá. ¿Y qué le dijo de Noé que sucedería? ¿Podía Noé explicar lo que era una lluvia? No. Escuche lo que le voy a decir ahora. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que usted conozca a Dios, en la medida que se relacione con Él, usted terminará creyéndole a Él. Amén. Dios no es una computadora, Dios no es una máquina, Dios no es un concepto, no es una teoría. Dios no es una doctrina, Dios es una persona divina. Y cuando usted le conoce a Él, usted no necesita que Él le pruebe ni demuestre nada. Usted sabe que Él no miente, que Él no puede mentir. Y usted sabe que cuando Él dice y promete, Él cumple, caiga quien caiga y pase lo que pase. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Hay un profeta que, me encanta leer y estudiar. Él llegó a conocer a Dios de una manera tan hermosa y tan cercana y tan profunda que él dijo estas palabras: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Leímos Habacuc capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 19. ¿Había llovido alguna vez? No. Pero no le dijo a su esposa, mi negra, el Señor dice que viene un diluvio, viene un aguacero, viene una... ¿Y qué es eso? Yo no sé. Es mucha agua. Todo se va a inundar y quiere que hagamos un barco. ¿Y qué es un barco? Bueno, ya me dieron aquí los planos, ya tengo que... Bueno, pues trabajemos. Mi pregunta, ¿le creía Noé a Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mire que yo no pregunté que si Noé creía en Dios. ¿Entendieron? Sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Le creía Noé a Dios? Agárrese ahora porque esto es duro y fuerte. La gran mayoría de personas que creen en Dios se van a perder. Ay, mamá. Porque los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Creer en significa que acepto la información. Creerle a significa que conozco la fuente de la información. ¿Se entendió ahora, por favor? ¿Se entendió o no se entendió? Dice Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi pregunta, ¿qué levantaba Abraham en cada lugar para adorar a Dios? Un altar. ¿Y quién vino a comer a la casa de Abraham? Cosa linda. ¿Quién vino a comer a la casa de Abraham? Aquellos 3 señores que vinieron, ¿quiénes eran? 2 ángeles y el Señor. ¿Quién le lavó los pies al Señor? Abraham. Comió en la... A ver, ¿es así o no es así? Bueno, lea Génesis capítulo 17 en adelante y ahí te tiene la información. Los 2 ángeles que comieron en la casa de Abraham con el Señor, cuando terminaron de comer, ¿qué le dijeron al Señor? Tenemos que seguir a cumplir la misión. Vayan adelante, déjenme hablar con mi amigo Abraham. ¿Cómo no le digo yo a mi amigo Abraham lo que está pasando? ¿Le contó Dios a Abraham lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí. ¿Eran amigos o no eran amigos? Sí. ¿Qué cosa es usted de Dios? Ay, mamá. Espérese. Ay, mamá. La gente quiere ser miembro de iglesia, quiere ser discípulo, pero dice, mi negro, no, yo quiero amigos. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué cosas somos de Jesús? Amigos, bendito sea el nombre de Dios. ¿Acepta a Dios que le den consejos, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué consejo le dio Abraham a Dios? Me gusta. Ese video yo lo tengo que ver cuando lleguemos al cielo. Le dice Dios a Abraham, ¿sabe? La maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y vinimos y lo vamos a quemar a todo el mundo. ¿Qué? Dice Abraham. ¿Qué no estás loco, Señor? ¿Qué te pasa a ti? Cosa linda. Mamacita linda. ¿Cómo? Sí, ¿qué van a decir de ti, Señor? Pero piensa, por favor. Cosa linda. Espérate, Señor, aguántate. ¿Y cómo es la cosa? No, porque tú, Señor, pero espérate, ¿ya tú lo pensaste bien? Sí. ¿Y tómate la decisión? Sí. ¿Y el concilio celestial? Decidieron. Y entonces, yo vine a Abraham para que interceda por ellos. Eso es lo que me gusta de Dios. Caramba. Yo vine para que interceda por ellos. Ya hice todo lo que yo podía hacer, Abraham. Y dije, yo sé que Abraham va a orar porque allá está Lot. ¿O no estaba Lot por ahí? Sí. Señor, por favor, pero ¿y si hay 40? Perdono toda la ciudad si hay 40. ¿Y si nada más hay 30? Perdono la ciudad por esos 30. ¿Y si hay 20? La perdono por esos 20. Señor, no se moleste. No, Abraham, sigue cosa linda. Sigue diciendo. ¿Y si nada más hay 10? La perdono por esos 10. Perdóneme, pero voy a decir esto con mucho respeto. ¿Cuántos se ven en la ciudad? Ninguno. Deje que me perdone. ¿Cuánto había? Ninguno. ¿Por qué se salvó Lot? Por la misericordia y la gracia de Dios. Hay un sermón que grabé una vez que se llama Acordaos de la mujer de Lot. Ese sermón puso a llorar a muchas damas. No se queden calladitos que yo no voy a contar el chisme, yo voy a seguir con mi cuestión. ¿Acordaos de quién? De la mujer de Lot. La mujer de Lot. Yo les pregunto,
¿Estaba interesado Dios en la salvación de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Tuvo paciencia con ellos? Sí. ¿Fue fiel Dios y mandó a los ángeles a salvar a Lot y a su familia? Sí. ¿Merecían ellos la salvación? No. Merecían quemarse con todo el mundo, compadre. Pero papá dice, mi amigo Abraham, qué cosa linda, mamá. Mi amigo Abraham. Yo les digo a ustedes, háganse amigos de Dios. Háganse amigos de Dios. ¿Háganse qué? Amigos. Si usted tiene un amigo que usted ama, que usted respeta, ¿haría usted cosas que ofendan a su amigo? ¿Iría a lugares que ofenden a su amigo? Entonces, mírelo como su amigo. Aquí me gustaría contarle tantas historias, pero bueno, eso ya tendrá su momento. Ezequiel capítulo 14. Oiga, ¿qué concepto tenía Dios de Noé? Ezequiel capítulo 14, versículo número 13. Estamos con Noé todavía. Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Dios tenía un alto concepto de Noé. Permita el cielo que tenga ese concepto de usted y tenga el mismo concepto de mí. Recuerde que estamos utilizando la Biblia, bíblico, cristocéntrico contemporáneo, debe ser el sermón. Pero estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, que es la investigación de la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 14, versículo 13? ¿Cómo dice el versículo 13? Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias, dice Dios, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Estos tres lo tengo en el hall de la fama. Y si lo dice Dios, ¿quién puede decir que no? ¿Estaba Noé en la lista? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted estar en esa lista? A mí me maravilla cuando Satanás llegó al concilio celestial. Job capítulo 1, capítulo 2. La manera hermosa como Dios habló de Job. En la cara le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Se la tiró en la cara a Lucifer. Qué lindo sería en el cielo que papá Dios hablara de usted. ¿Le gustaría eso? Yo le hago una pregunta. ¿Verdad que el tiempo pasa? Cuando yo llegué aquí a esta ciudad de Santiago, era en 1991, el mes de junio. Tenía 31 años. Y llegamos aquí, y cuando salimos de aquí, fue en el mes de junio del año 2002. Y desde el 91 al 2002 vimos a Dios trabajando en cada una de las cosas. No sé si te acuerdas aquella campaña en Betel que duró 17 semanas. 9 semanas y el resto en la caridad. Nos fuimos a Puerto Plata, los milagros y maravillas que hizo Dios en Puerto Plata. Ahora me dicen que hay 10 distritos en Puerto Plata. Aquí había uno. Mi pregunta, ¿es real Dios? Amén. Y ahora salimos y yo no sé por cuántos lugares que dimos la vuelta y volvemos a caer aquí. Por eso cuando yo vine aquí a Santiago estos días pasados, se me salieron las lágrimas porque dije, mira la ciudad otra vez. Los milagros, las maravillas que vimos por allá. ¿Quiere Dios discípulos, miembros o amigos? Amigos. ¿Le gustaría ser un amigo de Dios? Amén. Mira qué cosa linda, cómo habla Dios de sus amigos. Ahora le tengo una pregunta de examen. ¿Están listos? ¿Están listos para la pregunta de examen? ¿Murió Noé? Sí. ¿Murió Daniel? Sí. ¿Murió Job? Sí. Entonces la muerte no es un problema. ¿Le gustaría a usted morirse? Esa es la parte que yo no entiendo. Oiga, ahí pegan el pito y no pegan el grito.
Si ese hombre fue un hombre de Dios, y este otro fue otro hombre de Dios, y este fue otro hombre de Dios, y se murieron, ¿por qué usted no se quiere morir? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Capítulo 14, para que sigamos siendo amigos. Versículo 14, ¿qué dice el verso 14? Si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová el Señor. Versículo 16. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Eran amigos de Dios o no eran amigos de Dios? Amén. ¿Eran amigos o no eran amigos? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Noé le creyó a Dios? Sí. ¿Tenía prueba Noé para creerle a Dios? No. Esa me gustó, no. No. Él conocía a su amigo y sabía que su amigo no habla mentira. Ahí sí le contara cosas. Cuando todo se termina, cuando todo se acaba, cuando queda nada, cuando en el horizonte todo está vacío, cuando los seres humanos terminaron, que ya no pueden hacer nada, cuando solo le queda una opción que se llama Dios, entonces que usted está seguro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor sigamos con este asunto. Versículo 18. Dice el verso 18, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Versículo 20, ¿cómo dice el 20? Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente, ¿qué cosa? Sus propias vidas. Mi pregunta, ¿sabe Dios y conoce Dios a sus hijos? ¿Sabe Dios quién es usted? ¿Qué está pasando con usted? ¿Sabe Dios si usted es o no es amigo? ¿Lo sabe o no lo sabe el Señor? Desde que era niño tuve y he tenido el privilegio y de la bendición de soñarme con los ángeles. Y no hay nada más hermoso ni más emocionante en mi vida que las veces cuando ellos me han dicho, el Señor te ama mucho. A mí me importa nada más. André, el Señor te ama mucho. ¿Estuvo el Espíritu Santo en la vida de Noé? Sí. Número 1. Número 2. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Éxodo 31, 1 al 3. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. Si usted es un predicador, usted no puede prescindir del Espíritu Santo. Usted no puede ignorar el Espíritu Santo. Usted no puede desconocer el Espíritu de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice Dios ahora? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Lo llenó o no lo llenó? ¿Lo llenó o no lo llenó? Capítulo 35, versículo 31. ¿Qué dice Moisés ahora? Verso 31. Dice, versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice Moisés? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Lo llenó o no lo llenó? ¿Para qué lo llenó? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Mi pregunta, ¿llenó Dios a este Bezaleel con el Espíritu Santo y lo capacitó para trabajar en la construcción de tabernáculos, sí o no? Sí. ¿Lo preparó Dios? Sí. Si usted es un pastor, si usted es un predicador o un maestro, usted necesita y yo necesito que estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Es imprescindible el Espíritu Santo? Sí. Número 3. Bueno, ese era el número 0. Vamos con el número 1 ahora. Moisés, ¿de quién estaba lleno Moisés? Recuerde que la tesis es
Todo hombre o mujer de Dios está lleno del Espíritu Santo. No hay ninguna hipótesis, es una tesis. Si es verdad que usted es un hombre de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Si es verdad que es una mujer de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Si es una predicadora o un predicador de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Es imprescindible. Capítulo 11, Números. Números capítulo 11, versículo 17. ¿Qué dice Números 11, 17 acerca de Moisés? ¿Cómo dice? Números capítulo 11, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice Dios? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás, ¿quién? Tú solo. ¿Estaba lleno del Espíritu Moisés? Amén. ¿Tenía Moisés suficiente del Espíritu de Dios? Sí. ¿Estaba el Espíritu de Moisés? Sí. Y Dios prometió compartir ese Espíritu con las otras personas. Versículo 25. Dice el verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, sigue diciendo. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Asegúrese que usted está lleno o llena del Espíritu y le garantizo en el nombre de Jesucristo que el Señor será capaz de llenar con su Espíritu a aquella persona con la que usted trabaja. Amén. Dios no miente. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Usted no puede decir a mí que yo me estoy inventando esto. ¿No lo estamos inventando? 34, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Deuteronomio 34, 9. ¿Cómo dice el verso 9? Capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mi pregunta, ¿puso Dios del espíritu de Moisés en los 70 varones? Sí. Cuando Moisés posó su mano sobre Josué, ¿puso Dios el Espíritu Santo en la vida de Josué? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría que el Espíritu posara en usted también? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que Josué fue lleno del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted estudia la historia de los jueces, descubre que en forma muy especial hay 4 jueces que fueron llenos del Espíritu Santo. Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón. Mire cómo dice la Biblia, mire qué cosa linda dice la Biblia. Jueces capítulo 3, versículo 10. Hablando de Otoniel, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, del rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Otoniel, lleno del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versículo 34, Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Jefté, Jueces 11, 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Sansón, Jueces capítulo 13, versículo 24-25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Mi pregunta, ¿ungió el Espíritu Santo a esos jueces, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Recuerde que venimos desde Noé.
Y vemos el Espíritu Santo derramándose, trabajando con cada una de estas personas. Ya llegamos a la época de los jueces. Vamos a seguir trabajando. ¿Saúl fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Primero de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 1, 6 y 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo bendijo y lo besó. Y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Fue lleno Saúl del Espíritu Santo? Sí. ¿Fue el primer rey del pueblo de Dios? Sí. Primero de Samuel capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Pero mire tristemente la historia de Saúl. Primero de Samuel 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Obedeció Saúl a Dios? No. ¿Se le fue el Espíritu Santo? Sí. ¿Le gustaría a usted recibir el Espíritu Santo? Amén. ¿Ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría después perderlo? No. Eso es lo que me gusta, que usted está muy despierto para decir no. ¿Fue lleno David del Espíritu Santo? Sí, Señor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pregunto, ¿cada persona con una misión fuerte en el pueblo de Dios lo ungieron con el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿En qué tiempo vive usted? ¿En qué tiempo vivo yo? En el tiempo del fin del fin. Mi pregunta, ¿es imprescindible la unción del Espíritu Santo en este tiempo? Amén. ¿Los demonios están trabajando con todo lo que tienen? ¿Sí o no? Amén. Se acabó esta cuestión ya. Entonces no podemos de ninguna manera hacer esto con las manos peladas. Cuando era niño, frente a mi casa, había un play. Algunos dirán una forma muy fina, un estadio. ¿Qué estadio? Me trae un play. No sé si ustedes son hijos de gente rica, pero yo vengo de gente pobre. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Preparamos los guantes con cartón. Yo tenía una mascotita que había hecho con un cartón, que un tipo una vez vino y me le puso la mano y me la quiso como dañar y nos bajamos que mire, le di golpe que usted no se imagina, por esa mascotita, porque esa mascotita sola, agarraba la pelota ella sola, cosa linda, mamá, un día la mojaron y se dañó, ay, qué lloradera, qué gritería, compadre. Ustedes saben que uno aquí se vivía la vida jugando pelota, jugando béisbol, ay, señores. Ay, Señor, alabado sea el nombre de Dios. Eso fue en el Ingenio Quisqueya, no sé si conocen el Ingenio Quisqueya. Frente a mi casa estaba el play. Bueno, después regalaron toda esa tierra y la hicieron casa. Pero en ese tiempo no. En los años 60, así que ya usted se puede imaginar, eso fue antes de que naciera Noé. Pero ahí jugamos mucha pelota. Alabado sea el nombre de Dios. Mejor sigamos con esto. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. ¿Por qué estoy repitiendo la Biblia? Porque usted no puede decirme que eso no es verdad. Si la Biblia lo dice, ¿es verdad o mentira? A ver, ¿es verdad o mentira? ¿Fue David lleno del Espíritu Santo? Dice aquí, segundo de Samuel 23, 1 y 2, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Fue importante David? ¿Sí o no? Sí. Fue lleno del Espíritu Santo. Salmo 51, versículo 11, cuando hizo su poca vergüenza,
Cuando hizo su diablura, cuando metió la pata, ¿qué fue lo que gritó? ¿Qué fue lo que dijo? Versículo 11. No me eches de delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta para ustedes. ¿Estamos perdiendo el tiempo o estamos ganando tiempo? ¿Es esta palabra de Dios? ¿Cuál fue el secreto de la vida de Jesús? El secreto de la vida de Jesús es que se sometió a Dios y a su palabra. Él decidió someterse a la palabra de Dios. Cuando abría la boca decía escrito. Cuando se enfrentó con Satanás, ¿qué dijo? Escrito está. Cuando predicaba, ¿qué decía? Escrito está en la Escritura. Y cuando le preguntaban, ¿qué decía? ¿Cómo lees en la Escritura? Se sometió a la Biblia. Sométase usted a la Biblia, sométase a Dios. Le garantizo en el nombre del Señor Jesús que le irá bien. Amén. Siempre recuerdo un bebecito que casi no sabía hablar. Y él decía, anda a apoyar a Felo. Cosa chula, mamacita linda. Anda a apoyar a Felo. No sabía hablar. El niño creció. Y una de las cosas que me ha hecho sentir más feliz de la vida de ese niño es que cree en escrito está. Y doy gloria a Dios por eso. Yo le decía a Dios, Señor, si algún día alguno de mis hijos se hace rebelde con usted, por favor, quíteme la vida antes que eso pase. Porque yo no lo podría soportar. Yo preferiría morir antes que ver a un hijo mío rebelde contra Dios. Y no es que el enemigo no los atacó, no, es que Dios era más sabio y ha sido siempre más sabio que el enemigo. O me ponía a mí más bruto de la cuenta, o me hacía confiar más en Dios. Pero hasta el día de hoy puedo decirle en el nombre del Señor que he sido muy bueno con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Por favor, llene la mente de sus niños con la palabra de Dios. Hagan el culto familiar. Levanten a Dios en sus casas. Si usted perdió la comunión con Dios, lo perdió todo. El Espíritu Santo en la vida de David. ¿De quién estaba lleno Elías? Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde la juventud. Abdías, el mayordomo de Acab, tenía miedo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 15. Ponga cuidado ahora. ¿Recuerdan ustedes de Eliseo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A Eliseo le dijeron, mira, te van a quitar a tu jefe, a tu maestro. Se lo van a llevar. Se lo van a llevar para el cielo. ¿Así? Sí. Entonces le dice Elías a Eliseo, capítulo 9, segundo de Reyes 2, 9 al 15. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Por qué Eliseo no le dijo, dame una finca, una parcela donde yo pueda tener 40 yuntas de bueyes? ¿Por qué no le pidió eso? Ya lo tenía, el tipo era rico. Cuando Elías llamó a Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo? Arando con... ¿De quién eran los arados? Y la tierra. El tipo era rico y dejó todo a un lado para seguir el llamado de Dios. ¿Se entendió? Y ahora le dice, mire qué cosa linda. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ay, mamacita linda, caramba. Oiga, una pregunta, ¿podía Eliseo pedir lo que le diera la gana? Sí. ¿Y qué fue lo que pidió? Le voy a ser bien sincero, yo no sé lo que había en la mente de Eliseo. Juan 3:34 dice que Dios no da el espíritu por medida. Si se lo da todo. Pero ahora le dijo a Elías que quería el doble de lo que él tenía. Cosa linda, mamá. Y aquí se armó el corredero. Dice la Biblia, él le dijo, cosa difícil has pedido.
si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mi pregunta, ¿fue lleno Eliseo del Espíritu Santo? Sí. Bueno, el chisme siempre hay que ponerlo en la cosa porque así le da como más sazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de cuando una banda, murió Eliseo y lo llevaban, murió un tipo y lo llevaron a enterrar? Y una banda armada se apareció y los tipos se metieron en miedo y tiraron el cuerpo a un hoyo y allí estaban los huesos de Eliseo. ¿Qué hicieron los huesos de Eliseo? Oye, una cosa curiosa, ¿eh? Los huesos de Eliseo resucitaron a ese muerto. ¿Interesante o no interesante? Estaban llenos de doble porción. ¿Cuánta porción quiere usted? 4. Ese está como Adolfito. El bebé llega donde el papá y le dice al papá, viene llorando, y le dice al papá que él quiere hamburguesa. Y el papá le dice, ve donde tu mamá y dile que te haga una hamburguesa. Y el chiquito lo mira con cara pena y dice, no. Dice, ¿cómo que no? ¿Tú no quieres hamburguesa? Sí. Pues dile a tu mamá que te haga una hamburguesa. Dile que dije yo, no. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Es que yo quiero 4. El amigo quiere 4. Bueno, hermano. No hay problema, no hay límite, le van a dar todo lo que usted pida. Muy bien, Eliseo fue lleno del Espíritu Santo. Israel en el desierto. Yo le hago una pregunta y ayúdenme a mí, por favor. No creo que estoy perdiendo mi tiempo, pero le pregunto. ¿Estas son historias reales de la Biblia? Amén. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo? Amén. ¿Es un elemento clave el Espíritu Santo? Amén. Nehemías capítulo 9. Versículo 19 al 21. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo con el pueblo de Israel en el desierto? Amén. ¿Estuvo presente o no estuvo presente? Sí. Dice la Biblia, Nehemías 9, 19 al 21. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Y qué dice ahora? Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Vino el Espíritu para estar con ellos, sí o no? Amén. Isaías capítulo 63, versículo 11 y versículo 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Y qué pregunta ahora? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Yo le pregunto a usted, ¿estaba pastoreando el Espíritu del pueblo de Dios? Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Usted no puede sacar el Espíritu Santo del cuadro. Oiga, a mí se me olvidó mirar el reloj. Es que todos los lugares que mandamos los sermones son 50 minutos. Ya pasaron los 50 minutos. Hace rato. Bueno, mi hijo se hace cómplice también, pero después tiene dolor de cabeza
porque me dice, este programa no lo puedo mandar. Oiga, ¿verdad que esto está bueno? El mejor momento para terminar, cuando las cosas se ponen buenas. No espere que se pongan malas. Si yo me voy en este momento, usted se queda con el deseo de quedarse ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo creo que me voy a ir ahora. Sí, claro, ahora hay que matar la reunión antes de que se muera ella sola. Espere, ahora viene la pregunta. Espérese. Vamos a terminar esto. Déjenme hacerle 3 preguntas. No es que se termine el material, no, es que se termine el tiempo. Pregunta número 1. ¿Es imprescindible el Espíritu Santo? Amén. Pregunta número 2. ¿Ha estado presente el Espíritu Santo en toda la historia de la iglesia? Amén. Pregunta número 3. ¿Jesucristo envió su Santo Espíritu para estar con nosotros? Amén. Para capacitarnos, prepararnos, habilitarnos, guiarnos y dirigirnos. Amén. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, ¿de quién estaba lleno? Del Espíritu Santo. ¿De quién fue lleno Pablo? Del Espíritu Santo. Todo eso nos falta, pero lo veremos en otro momento. Termino con la pregunta. Que de corazón, usted se atreve a decirle a Dios que le ponga en el altar del sacrificio para que el Espíritu Santo venga con su espada bendita y le corte todo lo que haya que cortar, pero que le llene completamente del Espíritu Santo? Amén. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, venimos delante de usted, Señor, sin ninguna cosa que nos recomiende. Venimos, como dice el himno, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Padre, permita que el Espíritu venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Santo Espíritu venga y nos lave con la sangre preciosa de Jesús. Que el Espíritu Santo venga con su espada bendita y corte todo lo malo que hay que cortar en nuestra vida. Pero Padre Santo, que seamos llenos y llenas del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea transformada a la imagen y semejanza de Jesús. Que al abrir la boca para presentar su palabra, Él hable a través de nosotros. Que las almas sean convencidas y convertidas a la verdad. Padre, permítanos conocer, comprender y entender la persona y la obra del Espíritu Santo. Nos entregamos en su mano santa. Pedimos su dirección, su bendición y su compañía. Nos rendimos a usted, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén.